Bueno, vamos a seguir un poco hablando del tema de discapacidad, deficiencia y minusvalía. Son tres términos diferentes, ¿no? Pero que yo siempre digo que son la cara de una misma moneda, porque discapacidad, deficiencia y minusvalía son tres términos diferentes para nombrar una misma cosa de diferentes ángulos, ¿sí? ¿Qué es una deficiencia? Una deficiencia viene de déficit, de pérdida, ¿sí? De menos. Entonces, la deficiencia es una lesión o un déficit en un órgano o en un sistema o en la función de un órgano, ¿sí? En el cuerpo. Por un accidente, por una lesión, al nacer, por lo que sea. Eso es una deficiencia y es algo que no tenemos, es algo que nos falta o es algo que funciona mal, ¿sí? A nivel orgánico. Acuérdese, deficiencia a nivel orgánico. Por otro lado tenemos la discapacidad. La discapacidad es la pérdida de funcionalidad, ¿sí? Por esa deficiencia. También entonces la discapacidad se mide a nivel funcional de la persona. La deficiencia se mide a nivel orgánico. Ahora le voy a nombrar bien ejemplos para que se den cuenta. Y después tenemos la minusvalía. La minusvalía es la desventaja social que nos provoca esa discapacidad. Vamos a ver. Deficiencia, una lesión en un órgano, rotura de tímpano, ¿sí? Un glaucoma que les deja ciego a las personas, la ceguera, digamos, la sordera, la ceguera, una fractura de hombro, una lesión en una pierna, una amputación, una hemiplegia que le deja la mitad del cuerpo paralizado, la esquizofrenia, una enfermedad mental. Todo lo que se refiere a órgano es una deficiencia, ¿sí? Es una deficiencia. Y se va a nombrar de acuerdo al nivel de órgano atacado. Ahora vamos a ver. Ahora, cada una de esas deficiencias que sean en los órganos de las personas nos va a dar discapacidades diferentes, ¿sí? Porque la discapacidad es la manera de nombrar el mismo término deficiencia, pero a nivel de funcionalidad de la persona. Por ejemplo, hay muchos tipos de discapacidades. Por ejemplo, una discapacidad puede ser física, que afecta, por ejemplo, a la columna, que afecta a la motilidad, a caminar, por ejemplo, la amputación de una pierna, que afecta, por ejemplo, o la parálisis cerebral que afecta el cuerpo. Entonces, hay una discapacidad que es física motoras, ¿sí? Del cuerpo. Después tenemos discapacidades sensoriales, ¿cuáles son? Las que atacan los órganos de los sentidos, la sordera, la ceguera, ¿sí? Entonces, eso es una discapacidad sensorial a causa de una deficiencia. Después tenemos otras discapacidades como, por ejemplo, cognitivas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, aquellas enfermedades o patologías que tienen alteraciones cognitivas, como por ejemplo el síndrome de Down, el autismo. Hay otro tipo de discapacidades como las psiquiátricas, que son de aquellas personas que tienen enfermedades psiquiátricas, como por ejemplo una esquizofrenia o una psicosis, ¿sí? Bueno, entonces, deficiencia a nivel órgano, discapacidad a nivel funcional y minusvalía a nivel social. Vamos a ver un ejemplo. ¿Por qué? Porque no todas las deficiencias me dan discapacidades. Por ejemplo, yo tengo un obrero de la construcción. Este obrero de la construcción que trabaja con su cuerpo se lesiona. Por ejemplo, se lesiona el hombro. Tiene una fractura de hombro, una fractura de codo, una luxación, cualquier cosa de su hombro, de su brazo. Bien. Entonces, la deficiencia es fractura de hombro, por ejemplo. ¿Sí? Perfecto. ¿Cuál es la discapacidad? Es una discapacidad física y motora. ¿Por qué? Porque ataca a los brazos, ataca su función motora, ¿sí? ¿Y cuál es la desventaja que tiene? No puede trabajar más como obrero de la construcción, porque los obreros de la construcción utilizan sus brazos. Sin embargo, si esta persona que se lesiona el hombro,
¿sí? Que tiene una deficiencia en el brazo, tiene una discapacidad motora en el brazo, trabaja, por ejemplo, en un call center, puede trabajar perfectamente. No tiene minusvalía para trabajar en un call center. ¿Se entiende? O sea, no todas las deficiencias me dan discapacidades, ¿sí? Y la minusvalía está directamente relacionado con la función social que cumple esa persona con discapacidad y con deficiencia. ¿Se entiende? Por ejemplo, una deficiencia como una amputación de pierna. Esa es la patología. Le amputaron una pierna, esa es la deficiencia, ese es el déficit, esa es la pérdida. ¿Cuál es la discapacidad? Discapacidad física, motora y de locomoción, porque no puede caminar. ¿Cuál es la minusvalía? No puede aprender a bailar tango, por ejemplo, ¿sí? A ver, vamos a hablar de la sordera. La sordera es una deficiencia sensorial, ¿sí? Que ataca un órgano que es el de la audición. Perfecto. Entonces tengo, la deficiencia es la sordera, la discapacidad sensorial auditiva. Y la minusvalía, ¿qué es lo que no puede hacer a nivel social esta persona? Ir, por ejemplo, a un recital público. No puede. No puede porque no está adaptado. No puede, o ese espectáculo no está adaptado para ellos. No puede ir quizás a un cine, a no ser de que sea doblado, digamos, no doblado sino con subtítulos, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, estamos hablando de tres cosas diferentes, de la misma cosa, pero nombradas de diferentes maneras. Por un lado, la deficiencia, que es a nivel físico, corporal, la discapacidad, que se nombra a nivel funcional, y la minusvalía, que es la desventaja social que me provoca esa discapacidad o esa deficiencia, ¿sí? Por otro lado, vamos a hablar de la incapacidad. La incapacidad es lo mismo, o sea, es una persona discapacitada, pero se denomina incapacidad porque tiene que ser demostrado a nivel jurídico. Entonces, este es un término que se utiliza mucho en los ámbitos laborales, como por ejemplo para sacar un certificado de incapacidad, que esa discapacidad te incapacita para algo en específico. Los tipos de incapacidades: hay incapacidad laboral, hay incapacidad jurídica, tenés diferentes tipos de porcentajes también de discapacidad, ¿sí? Pero la incapacidad básicamente es eso, es la discapacidad que se requiere, pero que tenga que ser demostrado a nivel jurídico para algunos tipos de trámites en particular. O sea, hablar de discapacitado o incapacitado es lo mismo, nada más que incapacitado tiene que ver con una cuestión jurídica. Bien. A estos discapacitados, a estas personas discapacitadas, ¿sí? Se los trata hoy en el marco, ¿sí?, de un modelo de rehabilitación que se llama modelo biopsicosocial. Este modelo biopsicosocial es un modelo de inclusión completa, en donde muchos profesionales de la salud actuamos, un médico fisiatra como el eje, la cabecera, yo ya les hablé de este tema, ¿sí? Este médico fisiatra es el que va a diagnosticar al paciente, es el que va a determinar cuál es el tratamiento, ¿sí?, la proyección de ese tratamiento, va a dar un diagnóstico certero y nos va a indicar a cada uno de los integrantes del equipo de rehabilitación cómo encarar la rehabilitación. Por un lado vamos a tener la rehabilitación motora a través de los kinesiólogos, por otro lado un asistente social para incluirlos a nivel social, por eso es biopsicosocial, terapistas ocupacionales en el ámbito laboral o de tareas específicas, psicólogos para tratar a la persona con discapacidad, pero también a su entorno, el entorno inmediato, porque en una casa donde haya un paciente discapacitado, toda la casa tiene que adaptarse, ¿sí?, toda la estructura. Un arquitecto, ¿para qué? Para hacer las adaptaciones físicas a nivel de la casa, pisos antideslizantes, barandas, barandas en los baños,
todas aquellas modificaciones que logren la accesibilidad de las personas con discapacidad, hacerle más fácil la vida a las personas con discapacidad. Por ejemplo, mi padre, que ya falleció, él le cortaron una pierna, estuvo 4 o 5 años con la pierna cortada. Entonces, tenía una amputación de miembro inferior, ¿sí? Esa era la deficiencia. O sea que tenía una discapacidad física motora, y de locomoción, porque se adaptó a una prótesis y después tuvo que aprender de nuevo a caminar. Pero es una discapacidad locomotora. Bien, entonces se tuvo que adaptar muchas cosas en la casa de él. Él tenía su habitación en el primer piso, tuvo que adaptarse a una habitación abajo, porque llegó un momento en que él no podía subir más. Tuvo que adaptarse a un baño, barandas, ¿sí? Rampas. Entonces, dentro del equipo de rehabilitación biopsicosocial también están los arquitectos, ¿sí? O aquellas personas que intervienen en toda la estructura hogareña, ¿sí? Psicólogos, terapistas físicos, o sea que los discapacitados tienen un equipo de rehabilitación. ¿Y cuál es el objetivo? Es tratar de reinsertarla a las personas con discapacidad a la sociedad, ¿sí? Lo más rápido que se pueda, al ámbito laboral, al ámbito social, al ámbito educativo, ¿sí? Es muy importante eso, por eso este último modelo es un modelo de inclusión absoluta y es el más nuevo de todos, ¿sí? Muy bien, en el próximo video vamos a hablar de la clasificación de discapacidad, deficiencia y minusvalía, que son dos diferentes, de la Organización Mundial de la Salud.